un poquito y ver algunos conceptos de la lección de la semana pasada. Damos la bienvenida también a María Justa, que justo se acopló a nosotros. Un gusto verte. Y qué más por ahora, ¿no? Voy a, vamos a, este, vamos a hacer un pequeño repasito de la semana pasada. Permiso, voy a acomodar acá la pantalla, el monitor, para poder verlos también a todos. Ahí está. Bueno, la semana pasada fue la primera lección de este tercer trimestre, ¿no? Tercero. Tercer trimestre. Julio, agosto, septiembre, claro, después octubre, noviembre, diciembre. Y el título de la lección del trimestre es Haciendo amigos para Dios. Y empezamos con la primera lección de la semana pasada, que es ¿por qué testificar? Una lección que empieza con una pregunta. Y en esa lección de la semana pasada empezamos a ver varias cosas. Vimos varios términos y algunos de ellos me gustaría repasarlos, repetirlos y asegurarlos también, e incluso quizás veamos alguna cosita que no hayamos visto. Eh, el primer concepto es que Dios desea nuestra salvación. Su amor no tiene límites, habíamos dicho esta frase. Su misericordia no tiene medida. Su compasión es eterna. Su perdón es inagotable. Y su poder es infinito. Vimos características y características de las características. Amor, misericordia, compasión, perdón y poder. Y por otro lado, las características de esas características, sin límite, sin medida, eterna, inagotable, infinita, donde en realidad no estamos dando cuenta que son sinónimos de una sola, o sea, son todos sinónimos de todas estas características que mencionamos acerca de Dios. Creo que a raíz de esta frase también surgió una inquietud de parte de Vito, de lo que estuvimos hablando. Vimos que es salvación, y esto es algo que a mí me gusta mucho insistir en los conceptos que son muy comunes para nosotros, pero solemos darlos por obvio, por conocido, pero a veces cuando nos preguntamos o nos replanteamos qué es cada cosa, no sabemos. Por eso insisto, salvación. ¿Qué es salvación? Por decisión de nuestros primeros padres, la muerte es nuestro destino natural debido al pecado. O sea, por el pecado, nuestro destino es la muerte. Y la salvación, que sería entonces, es un cambio de destino que Dios nos ofrece a través de Jesús. Pero si hablamos que nosotros estamos destinados a la muerte por el pecado, la pregunta es, ¿qué es pecado? A la vez. El pecado, que es la palabra que a mí más me gusta usar y reemplazar, y acá también le estaría diciendo a Vito y a cualquiera de las personas que recién empiezan a conocer o que no están tan en contacto con esto y quieren hablarle a los demás acerca del conocimiento, y damos la bienvenida además a Enrico, que Hola. está empezando. ¿Qué tal, Enrico? ¿Nos estás escuchando? Está conectando el audio. Está viendo. Decía que ya se va a conectar el audio. Decía que es pecado. La palabra que a mí personalmente me gusta usar más es daño. Porque la palabra pecado tiene toda una contextualización, un contexto teológico, y generalmente cuando se habla de pecado se habla o sea, es utilizado de mala manera,
Y entonces hay mucha gente, cuando uno le habla acerca del pecado, pone un tapón en sus oídos y no quiere escuchar. La palabra pecado muchas veces produce rechazo. Y ya me venís con la religión, y ya me venís con Dios y con la Biblia. En realidad nosotros lo que tenemos que hacer es enseñar a comprender el verdadero sentido del pecado, que en este caso el sinónimo es daño, que es la palabra que me gusta, o mal. A veces nosotros mismos le decimos a gente que conocemos, no peques más. En realidad, si le decimos no te hagas más daño, o no le hagas más daño a alguien, le estamos diciendo no peques más de otra manera, o no te hagas mal, o no hagas mal, o no le hagas mal. Dejar de pecar es dejar de hacer o hacernos daño o mal. Entonces acá, como ejemplo, podemos, la palabra pecado por ahí deja de tener un contexto puramente teológico y se expande mucho más, porque nosotros sabemos cuándo estamos haciendo bien y cuándo estamos haciendo mal, y cuándo estamos haciendo un daño. E incluso mi pregunta sería, y yendo a un extremo minúsculo, podríamos decir, sabemos que si vamos en la ruta, en el auto, y estamos tomando un jugo o agua y tiramos la botella por la ventanilla a la ruta, ¿estamos cometiendo un pecado o no estamos cometiendo un pecado? Sí, Bajo porque este concepto. a la Estamos haciendo un daño. Estamos haciendo daño a la naturaleza, ¿se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Si yo le digo a la persona que tira la botella por la ventanilla y le está haciendo daño a la naturaleza, si le digo no peques, no lo va a entender. No cometas pecado, no lo va a entender. Pero si le digo no le hagas daño a la naturaleza, entonces lo va a poder percibir de tal manera. Por eso este juego con las palabras, que es una ventaja que todos tenemos, es importante. Entonces, el pecado o daño es el que nos está conduciendo hacia nuestro destino natural como seres humanos, que es la muerte. Y la salvación es el cambio de destino. ¿Qué es testificar? Testificar es contar de lo que hemos sido testigos, de lo que hemos visto o experimentado. Esto es más fácil de entender, ¿no? Pero cuando se nos insta a que tenemos que testificar, a veces pensamos en otras palabras, que ya lo vamos a ver ahora. ¿Qué es evangelizar? Entonces, testificar es ser testigo de algo que hemos visto o experimentado. ¿Qué es evangelizar? Llevar buenas noticias, ya que evangelio, la palabra evangelio, el significado de evangelio es buenas noticias o buenas nuevas. Euclides. Sí, buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas, ¿sí? Evangelio es buenas nuevas. ¿Cuál es la buena noticia? Y entonces ahí tenemos que la buena noticia para todo el mundo, para todos nosotros, siempre fue Jesús. Por eso Jesús es el Evangelio, porque Jesús es la buena nueva. ¿Por qué lo es? Porque el hombre, desde que pecó, Adán y Eva, desde que pecaron, como habíamos dicho recién, la humanidad entera estaba destinada a morir. Al aparecer Jesús, es la buena nueva de salvación, como decía recién, de que podemos ser salvos y podemos modificar, cambiar nuestro destino. Porque Jesús vino para salvarnos, y además la otra buena de Jesús es que murió y resucitó habiendo vencido la muerte precisamente, y eso quiere decir que si Él puede vencer la muerte en sí mismo, nosotros podemos vencer la muerte en Jesús. Y ya vamos a hablar de qué manera. Otra palabra que vimos es la palabra gracia. Esto es para agarrar la libretita y hacernos un glosario, ¿no? La palabra gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es regalo inmerecido, es un regalo que no merecemos. Y vimos que la gracia de Dios es haber enviado
enviado a Jesús. El regalo que Dios nos hizo es habernos dado a su Hijo unigénito. Y la gracia de Jesús a la vez, el regalo que nos hizo Jesús a nosotros, fue su sangre, a través de su muerte. ¿Qué es el reino de Dios? Otro concepto que vimos la semana pasada. El reino y la diferencia entre el reino de los cielos es donde mora Dios y sus ángeles. Ese es un concepto que vimos. El reino de los cielos es donde mora Dios y sus ángeles. Y el reino de Dios abarca todo el universo, incluso el reino de los cielos, e incluye a aquellos que creemos en Él. O sea, nosotros al creer en Dios, automáticamente pertenecemos al reino de Dios. Nosotros somos miembros de ese reino, parte de ese reino, del reino de Dios. Algo que no vimos la semana pasada, que me gustó y me gustaría compartirlo con ustedes. Es un libro maravilloso de la Biblia, muy fuerte, contundente, profundo, impactante, que es el libro de Romanos. Y en Santiago 5:20 dice que el que haga volver al pecador del error de su camino, o del daño, o del mal que de su camino, salvará de muerte un alma. El que haga volver, y ahí nos pone, está hablando en tercer lugar, en tercera persona, pero también nos podemos poner en primera persona. Si nosotros hacemos volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte a esa persona. Y genera este concepto de Santiago una responsabilidad también sobre nosotros, ¿no? Que después podemos hablar acerca de la responsabilidad, y hasta que de hecho algo vamos a hablar hoy acerca de cuáles son nuestros límites de nuestra responsabilidad. El libro a los Romanos amplía este concepto, que es algo que no comentamos la semana pasada, y me gustó mucho este cuadrito, este resumen. En Romanos 1 y 2, los que tienen celular y están viendo con el celular pueden ampliar la pantalla con el dedito, si no alcanzan a ver la letra, y perdón si quedó chico. Trato de escribirlo y hacerlo lo más grande posible para que se vean con todos los dispositivos, pero es la ventaja que tienen también. En la computadora eso no se puede hacer. En Romanos 1 y 2, el pecador está perdido. Cuando leemos todo el libro, en los 2 primeros capítulos de Romanos, encontramos que el pecador está perdido. Así se presenta. En los capítulos 3, 4 y 5, la salvación es por gracia a través de la fe. Y ya vamos a hablar acerca de eso, ¿sí? ¿Qué quiere decir que la salvación es por gracia? Un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Un regalo de porque Dios. Dios nos regala. Que la Que nos da la gracia. es un regalo que recibimos de parte de Dios. Buen día, Saidi. ¿Cómo estás? ¿Cómo van? Saidi, buenos días. Perdón el atraso. No, por favor. Se entiende. Ya vamos a ver cómo es a través de la fe. O sea que la salvación es un regalo que todos tenemos de parte de Dios, y esa salvación es a través de la fe. Ya lo vamos a analizar un poquito también. La gracia que justifica también santifica. ¿Qué quiere decir esto? Ahora vamos a ver. Pero eso lo vemos en el capítulo 6, 7 y 8. El apóstol Pablo habla de esto. De la gracia que justifica, también santifica. Ya vamos a ver. Y finalmente en el capítulo 10 y sobre todo en el versículo 13 encontramos que aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Eso lo vamos a ver ahora, ¿sí? Yo no me acuerdo, pero si lo tengo en una diapositiva o en un slide más adelante, pero ya vimos que es gracia, ¿sí? Regalo inmerecido. ¿Está? La palabra es, ¿qué es justifica? Eso sí lo tengo, ahora lo vamos a ver. Pero ¿qué es santifica? Me parece que eso no lo tengo en el slide. ¿Qué es santificar? Para saber qué es santificar, vamos a la palabra original. Santificar viene de santo.
¿Y qué significa santo? Ser apartado para Dios. Ser apartado para Dios. Muy bien. Eso significa santo. ¿Y por qué la Biblia dice que Dios es santo? Porque en el Padre Nuestro también dice que Dios es santo, que es santificado. Muy bien, o sea, eso confirma lo que acabo de decir. Pero ¿por qué si el significado de santo es ser apartado para Dios, ¿por qué Dios es santo? Se aparta a sí mismo del mal. Muy Dentro de bien. Sí. Peggy, habías dicho y se entrecortó, repetilo, por favor. Que es la esencia de su carácter, la santidad. Por eso Perfecto. dice, sed santos como tu Padre que está en los cielos es santo. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? De que ese regalo de Dios no solamente nos justifica, que ya lo vamos a entender ahora, sino que nos santifica. ¿Qué quiere decir? Que nos aparta a nosotros del mal como Dios se aparta del mal. Y Dios es santo desde la eternidad y para la eternidad. O sea que Él se aparta, Él decide por su libre albedrío, que es la misma característica que nosotros tenemos, de las que nos dotó ese libre albedrío, Él decide de sí mismo y por sí mismo separarse del mal desde la eternidad y para la eternidad. Porque si Él quisiera, ¿podría hacer el mal, sí o no? Sí, sí, pues. Él puede hacer lo que quiere. Pero Dios se aparta del mal a sí mismo y Él quiere que nosotros también nos apartemos del mal. O sea que Dios se aparta del pecado y quiere que nosotros nos apartemos del pecado. O sea que Dios se aparta del daño y quiere que nosotros nos apartemos del daño. Por eso dice ejemplo es dado. Así es. Perfecto, genial. Muchas gracias. María Justa. María Justa. Ya los estoy conociendo por la voz. Muy bien, acá tenemos el concepto que necesitamos comprender también. ¿Qué significa justo? Y no vale la respuesta ahora sin mirar la pantalla. ¿Qué significa justo? La palabra justo quiere decir que se acopla a una medida preestablecida. ¿Sí? Saidi, cuando se presentó, recién cuando la saludamos, dijo perdón por haber llegado tarde. ¿Cuál hubiese sido la acción justa de Saidi? Callarse la boca y no decir nada. ¡Qué mala! No, la acción justa habría sido llegar a las 8 en punto a la clase. Eso fue ¡Qué malvada! No, porque hay personas que se pueden callar la boca, pero vos fuiste sincera, es decir, que perdonen, como que nosotros tenemos que perdonarte. Muy bien. No teníamos una cita y llegué tarde. Podía haber dicho ¿por qué empezaron sin mí? Muy buena. ¿Cómo? Eva. Muy bueno. Fíjense todas las justicias y las injusticias que estamos cometiendo en este pequeño diálogo. ¿Por qué? Porque justo es lo que se acopla a una medida preestablecida. La hora justa es a las 10 de la mañana, o a las 8 de ustedes, o a las 9 en Chile, o creo que a las 5 en Italia, de Enrico. No, más temprano. Es la hora justa. Más temprano. ¿Cómo? No son las 5, son las 3:45 ahorita. Las 3:45, muy bien. Entonces, la hora justa es esa. Hablamos de que llegué justo cuando llegué a ese horario. Bueno, no me vuelvo a atrasar. Este mantel quedó justo para esta mesa. Este suéter me quedó justo para mí.
esta chaqueta, este saco te quedó justo. Cuando hablamos de justo es algo que tiene que ver con una medida o un parámetro preestablecido, ya sea de tiempo, ya sea de medida, de longitud, ya sea cuando algo se acopla a ese parámetro preestablecido, entonces es justo. Mi pregunta es, ¿cuál es el parámetro preestablecido del que estamos hablando en términos espirituales? Carácter de Dios o la ley de Dios. Bueno, muy bien. En la primera es muy amplio y en la segunda fuiste muy preciso, Euclides. El parámetro divino es su ley, es su estructura. Es cuando nosotros nos acoplamos a eso, entonces somos justos. Pero sabemos que todos cometemos injusticias, incluso de llegar a ¡Ay, pobre Saidi! Mira, es que realmente es prepararla para esto, para tener paciencia. Vamos a perdonarla, pobre. Ahora vamos a eso, Cris, ahora vamos a eso, Bueno. ahora vamos a eso. La pregunta es, si yo llego antes de tiempo, ¿es justo o es injusto? Justo. Es injusto también. También es injusto. Exactamente. Por eso la justicia exacta para el hombre es imposible. Por eso nosotros nos reímos de esto, pero es un ejemplo sencillo para que veamos que nosotros es imposible ser exactamente justos para todo. Por eso nosotros somos injustos por naturaleza. Entonces ahora, ¿qué es la justicia? Hay ¿Qué es aún. Dice que la palabra de Dios, la Biblia, es santa, justa y buena. Exacto, perfecto. Y ahora, ¿qué es hacer justicia? Es, en base al concepto que aprendimos recién, hacer justicia es buscar acoplarse a lo justo. Tener misericordia, dice. Muy bien. Sí, levantaste la mano, Said. Yo solo quería decir que esto fue una estrategia para que tú tuvieras un buen ejemplo de justicia. Un buen ejemplo. Y de misericordia, ahora tiene Amén. que ejercer esa testificación de misericordia. Me parece Eso es un justificativo, Saidi. María Justa fue demasiado justa. Muy bien. María Justa fue demasiado injusta. Muy bien. Aprendimos lo que es. Yo lo que decía que ella era sincera, porque ella vino y expresó lo que sentía, eso dije yo. Está bien. Muy bien. Aprendimos lo que es justo, aprendimos lo que es justicia y vamos a ver qué es justificación ahora. Entonces, ¿qué es justificación? Y ahí tienen la definición. Justificación es considerar como justo a algo o a alguien, aún sin serlo. Por el vínculo. Pará un momentito. No, estoy leyendo la anterior, la justificación. Ya. La justificación es considerar como que algo es justo, aún sin serlo. Sin serlo. Eso es justificar. No quiere decir que el justificado sea justo. Ahora, ¿se entendió este concepto? En la diapositiva anterior, perdón, me estoy adelantando, en los capítulos 6 a 8, ahí vimos que la gracia que justifica también santifica. Pero esta gracia justifica, ¿qué quiere decir? Que la gracia, el regalo de Dios, nos hace justos a nosotros, aún sin serlo. Por eso la gracia de Dios justifica. ¿Se entiende el concepto? Sí. Ahora, eso es justificación, pero esa justificación tiene una colita, tiene una manera de lograrlo, que es esta justificación a través de la fe, por medio de la fe. ¿Qué es la justificación por fe? Y ahí encontramos la definición, que nosotros somos justificados por Dios, aún sin ser justos, por el vínculo que mantenemos con Jesús. Y esa justificación
es la que encontramos en la fórmula de la fe, ¿se acuerdan? Acá tenemos la fe. En la fe es el saber, más el creer, más el confiar, más el hacer, todo esto basado en el vínculo y por supuesto todo esto por amor. Entonces, con toda esta fórmula, nosotros vamos a la palabra, a la oración final, la justificación por fe. La justificación es que Dios nos considera como justos, aún sin serlo, a través de la fe, teniendo presente todo ese concepto de fe. ¿Se entiende la complejidad? Que complejo no quiere decir que sea complicado. Complejo quiere decir que tiene muchas facetas, pero nosotros lo podemos hacer complicado, pero Dios nos lo hace muy, muy fácil, muy sencillo, y necesitamos un solo requisito, comunicarnos y mantener una relación personal con Jesús para ser justificados. Siempre doy el mismo ejemplo, quizá burdo, pero hace unos años atrás, acá teníamos un presidente que se llamaba de la Rúa, y el hijo del presidente se llamaba Antonio, más conocido como Antonito, y lo habrán conocido todo porque fue el novio de Shakira. Claro. Y yo digo, y entonces yo decía, bueno, yo quiero entrar a la Quinta de Olivos, a la Quinta Presidencial. ¿Cómo hago para entrar? ¿Soy justo para poder entrar? ¿Cuál es la estrategia que yo puedo llegar a tener para poder entrar? Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy con Antonito a la Quinta de Olivos, en ese momento, a mí me va a decir, señor, sus credenciales, no, usted no puede entrar acá. Pero Antonito, ¿qué va a decir? No, él viene conmigo. Eso es lo que me hace justo para poder entrar. ¿Se entiende el concepto? Entonces, la única manera que yo puedo ser salvo y entrar al reino de los cielos es mi vínculo personal con Jesús, que Él va a decir, viene conmigo. Él me va a justificar ante Dios, porque yo morí por Él. Ahora tenemos todos estos conceptos, los vamos a llevar a lo práctico, a lo que teníamos para ver la semana pasada. Y esta escalerita de estos niños que tienen que subir, en realidad la vamos a bajar. Y también este concepto lo encontramos en Romanos 10, del 13 al 15, donde, entre otras cosas, menciona que el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Está bien? Ese es el concepto. O sea que tenemos el pedestal, el trampolín, como para ser salvo. ¿Cuál es el trampolín o el pedestal para ser salvo? Invocar el nombre de Dios, que después podemos hablar puntualmente con respecto a qué es invocar el nombre de Dios o del Señor. Ahora, la pregunta de Romanos, de Pablo en Romanos 10, es ¿cómo invocarán a quien no han creído? Y si retrocedemos en el peldaño anterior, acá creo que en el puntero rojo se ve, ¿cómo invocarán a quien no han creído? Y si vamos para atrás, ¿cómo van a creer a quien no han oído? Y si vamos más atrás, ¿cómo van a oír cómo oirán sin haber quien les predique? Y si vamos más para atrás, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Se entendió la secuencia? Entonces, vamos de nuevo. El que invoque el nombre del Señor será salvo. Cualquiera que lo haga. Pero ¿cómo va a ser salvo y cómo va a invocar el nombre del Señor si no haya si no creyeron en el Señor? Si no han creído. ¿Y cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo van a oír si no haya quien le predique? ¿Y cómo van a predicar si nadie fue mandado a predicar? Y ahí es donde entramos, nosotros. Este concepto ya lo habíamos visto. Y ahí lo tenemos. Nadie invoca si no cree. Fíjense que en la fórmula de la fe, el creer es el segundo término. Y nadie cree si no ha oído, pero oído tiene que ver con el primer término, que es con el saber.
y nadie oye si no le hablan. Bueno, eso es lo que hemos visto. Otra de las cosas lindas que vimos es que Dios hace fiesta cuando encuentra al perdido. Dios hace fiesta cuando encuentra al perdido. Y vimos 3 ejemplos muy lindos. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y ahí tenemos el primer ejemplo de Jesús rescatando esa oveja y luego Jesús con esa oveja en brazos. La dracma perdida, y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinos diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma, la moneda que había perdido. Y ahí vemos a la mujer afanosa barriendo todo a ver dónde la puede encontrar esa dracma, la actitud de búsqueda de esa mujer y el gozo que tiene al encontrarla. Y el más conmovedor para todos, y el que más conocemos también, es el hijo pródigo, que dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos ¿qué cosa? Fiesta. Y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, y había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. La alegría de Dios. Crecemos por la generosidad que manifestamos. Eso es algo que ya nos toca a nosotros ahora. Dios podría haber hecho solo el trabajo. Dios podría haber hecho solo el trabajo. Ayudar en la redención de otros nos desarrolla en carácter. ¿Qué es redención? Rescatar. Rescatar, sí. Rescatar. ¿Qué más es redención? Justificar. Salvar. ¿Cómo? Salvar. Salvar, rescatar. ¿Qué es redención? Justificar. Justificar. ¿Qué más es redención? Redención es llevar a nuevo algo roto como si nunca se hubiese roto. ¿Sí? Nosotros es la diferencia que hay entre restaurar y redimir. La redención es hacer de algo que se rompió, hacerlo como que si nunca se hubiese roto. Ayudar en la redención, en la salvación o en el rescate de otros nos desarrolla a nosotros en nuestro carácter. Y crecemos al compartir en lo que crecimos nosotros. Vimos el concepto fiel, que es el fiel es quien no falla, y vimos concepto de leal, que leal es quien nos no traiciona, y fiel y leal también son prácticamente sinónimos. Y en la, perdón, en la palabra redención también se puede poner transformación. ¿Son similares? Sí, claro, porque nos transforma de rotos a no rotos. La redención produce ese proceso de rotos a no rotos, de ser como éramos antes de haber sido rotos. Eso es redención, además de la salvación o el rescate. Somos fieles y leales a Dios cuando sentimos el mismo amor por los demás, el mismo amor que Dios siente por los demás. Y cuando sentimos el mismo propósito de salvar, estamos confirmando nuestra lealtad a Dios. Y finalmente vimos que el amor de Cristo nos constriñe. Y puse ese cohete ahí porque aprendimos qué significa constreñir. Impeler. Impulsar. Impulsarnos. Impulsar, ¿sí? Impeler. El amor de Cristo nos constriñe. ¿A qué? Nos motiva. El amor
nos motiva a hacer todas las cosas que tengamos que hacer, que deberíamos hacer, entre otras cosas, compartir el amor que Dios nos brinda.